Gender. Ok, entonces ponemos gender. Aquí. Más, no tan rápido, solamente. Y aquí, se ven, hay tres diferentes de esto. ¿Ya? Hay decepciones, discriminación, expectaciones. Entonces, ponemos uno. ¿Cuál quieres? Gender discrimination. Y entonces, vienes al lugar donde es. ¿Podemos poner un poco más adelante? Entonces, aquí, encuentras esto bajo discriminación, ¿no? Y cualquier término tiene también una definición. Y esta definición también cambia a veces con nuevas correcciones. Por ejemplo, cuando teníamos el término hiding, esconder, era solamente para el Holocausto. Pero con el caso de Guatemala, había muchas familias, pero también hasta pueblos que han ido a esconderse en el bosque. Ahora ampliamos esta definición para los dos casos, ¿no? Y un problema hay también, como ha desarrollado este archivo, cada testimonio ofrece más, digamos, temas interesantes. Entonces también este tesaurus ha crecido durante el tiempo. Y entonces la definición normalmente dice al fin, ¿puedes leer abajo? Cuando han puesto esta definición. Entonces, desafortunadamente tenemos que decir, en las entrevistas ante 2003, este término no está en el catálogo, en el índice. Pero todos después de este dato va a aparecer si la gente, si es, digamos, importante para esta entrevista. Esa es también un poco una cosa difícil de este archivo y es una cuestión de dinero que no podemos aplicar los nuevos términos retroactivamente. Por ejemplo, hace un año teníamos una académica, una profesora de Australia, trabajando sobre rituales en Camboya, del genocidio de Camboya. Y ella ha dicho, ¿por qué solamente tienen pesadillas en el archivo como término? Hay mucho más de como sueño, hay una gran variedad de sueños, no solamente pesadillas. Pero el foco del Holocausto eran las pesadillas, ¿no? Pero después hemos chequeado y había muchas menciones también en nuestras entrevistas del Holocausto sobre sueños diferentes de pesadillas. Entonces, si queremos utilizar esto, puedes mover esto, tenemos que mover esto al otro lado. ¿Y con qué quieres combinar esto? Porque puedes combinar también términos. ¿Algún genocidio en particular? El de Camboya. A ver si le vamos a Camboya. Pero Camboya no tenemos muchos, solamente 5. Vamos a ver. Los armenios. Sí, son más. ¿Podemos hacer armenio? Aquí también ves, después, cuando combinas los términos, aquí ves cuántos testimonios y cuántos minutos hablan sobre esto. ¿Cuál le pondré? Ahí está. No, aquí estos solamente. El primero. Sí, ellos tenían. También tienes que mover al. Pues cogemos un subtema de. No, entonces este es más para colección. Entonces ponemos aquí con la colección. Sí. Borra esto y va a colección. Y ponemos colección aquí. Entonces no hay en los amigos, pero hay en los de Guatemala. Sí, cuando le ponemos Guatemala para efectos de ahorita ver cómo es. Y entonces le pongo el A
No, porque es conexión. Entonces solamente te vas a ver la próxima página. Cuidado. Siempre es así. Ah, eso. Ya está. Hay dos. Sí, entonces ¿Y el que está en quiche está subtitulado al español o no? creo que sí, sí. Si está en el archivo, ya. Lo pongo y le Sí, claro. Tienes que poner el segmento, porque ese es el principio. Si pones el nombre, te da todo el testimonio, pero necesitas ir ahí. No hago nada, no hace nada. Normalmente tiene que moverse ahí. ¿Eso no? No es subtítulo, pero el índice es en inglés. Eso era, que han trasladado el índice. El otro, a ver. El otro creo que sí estaba en español. ¿Y las clases cómo van a trabajar? Si salen ahí afuera, castellano, tienen que hablar, prohibido hablar en idioma. Es cuando empezamos a entender algunos. ¿Es difícil aprender? Fue difícil. Con cejas y con todo, no sabe cómo Y cambiando un poco el tema de la tarea, ¿en qué momento se puede ver que las cosas empiezan a cambiar? Lo que estaba viviendo, digamos, ahora empieza a escuchar sobre violencia. Escuché sobre violencia cuando empezaron a hablar a las personas que ya nos agarraron y se llevaron y todo. Y fue cuando me fui a estudiar la iglesia, y ya estaban ahí secuestrados todos, y por último estaba en sexto maestro, nos secuestraron. Llegó mi papá, pero hermano me secuestraron. ¿Cómo se comunicaban ustedes? Con mi papá. Con su papá. A veces no está muy puntual, entonces siempre cuando llegan a un minuto, también escuchan un poco atrás y adelante, porque también se repita, solamente digamos, dice un segmento, pero puede ser los próximos 5 minutos también están hablando sobre esto. Creo que eso es más o menos, ¿sí? No sé si tienen preguntas. Ninguna. La transcripción en donde la encuentran. Si no transcripción, no hay transcripción aquí, no hay transcripto. Solamente aparece cuando hay un transcripto. Y cuando haces clic en este, va a aparecer aquí abajo. Y también puedes buscar en el texto, como también pueden buscar dentro del índice también. ¿Alguien vino a la conmemoración del Día Internacional del Holocausto en enero o no? Les iba a mostrar cómo aparece el testimonio del sobreviviente que vino ese día para que vieran. ¿Sí vinieron? Sí. ¿Quieren ver? Para que vean una persona que ya conocieron, digo, sin escucharlo, nada más. Para eso me tengo que ir otra vez aquí en Search a People, ¿no? People. Sí. Entonces, ahí le ponemos Bronislav Seibert. Search. Ahí está. Y aquí ven también diferentes formas que aparece en el archivo.
vino a escucharlo, pues su testimonio está también en esta colección. Luego, bueno, Esther y Aarón hicieron un documental que se llama Paraíso en Auschwitz, y no sé si quieren contarles a los estudiantes cómo usaron el acervo para encontrar material. Bueno, gracias. La verdad que fue una herramienta fundamental para llegar a la historia que encontramos. Nosotros primero entrevistamos a un sobreviviente del Holocausto aquí en México, al señor Bedřich Steiner, que no había testimonio de él en el archivo de la Shoah. Él nos platicó de una historia pues desconocida para nosotros, que fue que a su familia la deportaron a Auschwitz-Birkenau, al campo familiar B2B. Ahí dijimos, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un campo familiar en Auschwitz? Entonces empezamos a investigar y nos metimos al archivo de Spielberg, de la Shoah Foundation, y ahí encontramos 6 testimonios que hablaban lo mismo que el señor Steiner, pero con la particularidad que todos ellos hablaban de un personaje, de Freddy Hirsch. Entonces nosotros dijimos, qué interesante, pues ¿quién es Freddy Hirsch? Hay que buscar quién es Freddy Hirsch. Y resulta que Freddy Hirsch era un educador importantísimo, era un judío alemán que se fue de Aachen a Checoslovaquia huyendo de las leyes de Nuremberg, y ahí se volvió el líder de los scouts judíos, y pudimos como empezar a rastrear la trayectoria de Freddy y cómo todos estos sobrevivientes hablaban de Freddy de una manera maravillosa, ejemplar, que era un educador, que los ayudó, porque todos estos testimonios de estos sobrevivientes eran de niños o de gente de 16, 17 años. Entonces fue así como que logramos descubrir la figura de Freddy y poder armar el documental. Lo interesante que fue para nosotros fue que encontramos ahí seis testimonios, y después, más el testimonio de Bedřich, ya eran 7, y después encontramos en República Checa otros 2, en Israel 3 y en Estados Unidos 1. Son 13 testimonios. Lo impactante del asunto es que todos coinciden, y en esa coincidencia nosotros logramos armar la historia de cómo todos cuentan exactamente lo mismo, lo cual es muy impactante, porque normalmente a veces los testimonios difieren de una cosa a otra, pero todos ellos cuentan la misma historia, cómo vivían en diferentes ciudades de la entonces Checoslovaquia, cómo fueron deportados a Terezín, y después cómo fueron deportados en septiembre del 43 a Auschwitz-Birkenau en un cargamento de 5,000 personas, que había ancianos, niños, mamás, papás, o sea, familias completas. Y cuando llegan a Auschwitz, Auschwitz era un lugar o donde iban a trabajos forzados o donde los mataban, a las cámaras de gas directamente y a los crematorios. Y a estos judíos los mandaron a un campo familiar, al campo familiar B2B. Y fue así como, gracias al archivo y gracias a estas herramientas, porque Wolf fue muy fácil de encontrar, nada más le poníamos Freddy Hirsch, entonces ya nada más nos íbamos, porque además si hubiéramos, porque había que pagar por después ya que nos mandaban los originales, entonces buscamos los segmentos que necesitábamos, y solamente eso fue lo que pedimos, porque si no hubiera sido una cantidad enorme de material. Sí, lo que es importante y que decía él es que a través de la historia oral pudimos constatar un hecho y pudimos comprobar que existió un hecho que a lo mejor no estaba tan comprobado ni tan dicho en los libros todavía. Entonces este documental ha resultado también ser una revelación,
Ya lo estrenamos hace 1 año y medio y lo hemos ya itinerado en varias partes del mundo, en diferentes festivales, y nos han, en las funciones hemos encontrado gente, sobrevivientes de Checoslovaquia, que conocieron a Freddy Hirsch, que nos platican: yo conocí a Freddy Hirsch, yo estuve en Terezín con Freddy Hirsch, yo trabajé con él en el campo familiar. Entonces, pues para nosotros también ha sido una revelación, y este archivo de verdad ha sido algo muy, muy importante en nuestra investigación para poder constatarlo. Entonces, gracias a ustedes. Si tienen algunas más preguntas, entonces yo solamente quiero decir que realmente deseo que ustedes utilizan el archivo, pero realmente utilizan con estos métodos que son un poco complicados, pero de búsqueda, porque son 144 miles de horas de testimonio. Y para esto necesitas, para ver esto, 12 años sin comer, sin dormir y sin tener sexo. Solamente dicho. Okay. Muchas gracias y buen suerte para todos los que quieren hacer.